Que durante esta exposición, de acuerdo a lo que se narra en la historia y también como hemos visto tanto Jaime como Ronald en el documental de Caridad Sorondo, Román Valderotti de Castro, una vida, un futuro, un camino de futuro, que esta figura fue el primer puertorriqueño en posiblemente ir por los cielos, volar a través de un globo, y pudo ver a París desde cientos de pies de altura a través de este globo. Así que eso lo hace lo hace una hazaña, posiblemente el primer puertorriqueño que voló, por decirlo así, por los aires. Así que ya Román Valderotti de Castro era una persona que estaba por encima del nivel de muchas personas, incluso hasta fue el que posiblemente el primer puertorriqueño en volar también, en este caso con un globo. Luego él va a regresar a Puerto Rico. Él va a regresar a Puerto Rico para comenzar lo que vendría siendo la vida política de él. Claro, nosotros sabemos que va a comenzar la etapa política de Román Valderotti de Castro porque estudiamos su historia unos 100 y pico de años después. Pero posiblemente él, cuando vivía dentro del acontecimiento histórico, tenía posiblemente el instinto personal, pero no sabía que este viaje definitivo a Puerto Rico iba a ser parte del epicentro de la vida política que iba a tronar por toda nuestra isla. Para el 1870, cuando ya Valderotti entra en Puerto Rico, se forma lo que es el Partido Liberal Reformista por Pedro Jerónimo Boito. Y este señor va a pertenecer, Román Valderotti de Castro, a este partido. Incluso él va a ser delegado en las Cortes para representar a Puerto Rico. ¿Qué ocurre? En el 1868 comienza lo que se denomina como el sexenio liberal en España, ¿verdad? Ocurre el grito de Lares, por ejemplo, en Puerto Rico, la Revolución Gloriosa en España, el grito de Yara en Cuba, y se deponen lo que son los monarcas españoles. Y entonces comienza ese proceso de transición a un nuevo sistema monárquico español, que entre estos se trata de elegir a Amadeo Saboya, o se elige a Amadeo Saboya. Román Valderotti de Castro, bien interesante, con él representando a Puerto Rico en estas cortes, él tiró o emitió su voto en blanco por Saboya, así, haciendo notar que él todavía era fiel al sistema español y no a esta revolución gloriosa que intentaba usurpar de la monarquía tradicional el poder. Ahí es cuando él menciona en su discurso una cita bien importante que está grabada en lo que viene siendo la lápida aquí en el Panteón Nacional, que es cuando él dice en el último párrafo: o los pueblos se degradan o se suicidan. Que eso está allí en la lápida de su tumba, que fueron una de las palabras que él mencionó en ese discurso allí para poder responder por qué él votaba en blanco en esas elecciones. Y para el 1871 él va a regresar a Puerto Rico, y en el 1873 va a hacer su primera mudanza a Ponce. Y allí él va a fundar un periódico, aquí en Ponce, él funda un periódico que se llama El Derecho, el 22 de octubre de 1873, donde él comienza a dialogar sobre temas políticos, sociales y económicos, desde el enfoque del Partido Liberal Reformista, o sea, desde un enfoque liberal. Luego, por las políticas del gobernador Sanz, que era una política que reprimía lo que era el pensamiento liberal, que hay que aclarar, ¿verdad? Este concepto de pensamiento liberal no es que ellos eran independentistas, que Román Valderotti de Castro no era propiamente independentista, pero sí ellos creían en ese concepto liberal, en un concepto de lo que vendría siendo un futuro autonomía. Por eso es que el Partido Liberal Reformista va a cambiar su nombre, que lo vamos a mencionar más adelante, de liberal a autonomista, haciendo esa salvedad de que su intención no era la independencia plena de Puerto Rico, de España, sino mantener una relación de amistad mantener una relación de unión, pero nosotros aquí, pues, mandando en nuestra propia casa.
como bien es uno de los conceptos del autonomismo. Así que aquí es cuando entonces él va y se autoexilia a la República Dominicana. Allí entonces en la República Dominicana él va a fundar también el Colegio Antillano por deseo del presidente dominicano Ignacio María González, y también él va a establecer allí una academia náutica, como una vez, ¿verdad?, en Puerto Rico, que él dio clase en la Academia Náutica. Allá en República Dominicana él va a fundar la Academia Náutica. De hecho, en la República Dominicana, en lo que es la región de Asua, allí hay una escuela que tiene el nombre de Román Valderotti de Castro. Como es una figura que trasciende más allá de la historia de nuestra isla, como igual también Eugenio María de Hostos, que allí lo consideran uno de los grandes patriotas dominicanos que nació en nuestro terruño. Y ahí, además del panteón dominicano, hay un sinnúmero de escuelas y monumentos en honor a Eugenio María de Hostos. Él estuvo viviendo en la República Dominicana alrededor de 3 años. Y para el 1978, él va entonces a regresar a Puerto Rico y va a hacer una amistad fuerte con una figura importante para el autonomismo puertorriqueño, que era Rivera Marín. Rivera Marín, él va a tener que subsecuentemente, él va a ser el abuelo de Luis Muñoz Marín. Él es el papá de Amalia Marín, madre de Luis Muñoz Marín. Rivera Marín, él fundó un periódico que se llama La Crónica, donde Román Valderotti de Castro va a ser uno de los contribuyentes mayores de este periódico en el año 1880. En este periódico él va a comenzar a escribir sus primeros pasos de la doctrina del autonomismo, ahí en ese periódico, en La Crónica. Por eso es tan importante en la historia de Román Valderotti de Castro el establecimiento de este periódico, porque él va a comenzar a exponer de manera abierta lo que eran las ideas del autonomismo y sobre el partido y sobre la manera en que el Partido Liberal Reformista se debe organizar a través del autonomismo. Porque también en el Partido Liberal Reformista, a una menor escala, habían personas que abogaban por la independencia. Pero como mencioné, a menor escala. Pero aquí entonces comienza a crear ya un carácter ideológico al Partido Liberal Reformista, diciendo que tenemos que entonces rodearnos alrededor del pensamiento y la idea del autonomismo tipo canadiense. El autonomismo tipo canadiense. Este autonomismo tipo canadiense se remonta a lo que se conoce como el British North American Act de 1867 o la Ley Británica Norteamericana de 1867, donde el Reino Unido, la Gran Bretaña, le da una autonomía a Canadá para que entonces puedan ellos dirigir sus asuntos políticos, económicos y administrativos, estableciendo una capital de unión, lo que hoy en día es Ottawa. Y entonces ese tipo de autonomismo fue lo que captó la atención de Román Valderotti de Castro, porque en Puerto Rico no nos dan autoridad a nosotros sobre nuestros asuntos económicos, políticos y administrativos sin separarnos de España, que es lo que quería, lo que hacía Canadá, una autonomía sin separarse del Reino Unido. Claro, hoy en día Canadá es un país independiente, pero su jefe de Estado sigue siendo, en este caso, el rey de Inglaterra, el rey Carlos, es su jefe de Estado. Su jefe de gobierno es el primer ministro canadiense, pero el jefe de Estado sigue siendo el rey de Inglaterra. Así que todavía hasta el día de hoy, esos vestigios de ese antiguo autonomismo canadiense se refleja hoy en día a través de las políticas gubernamentales de Canadá entre el concepto de jefe de Estado y jefe de gobierno. No antes, ¿verdad? Porque no fue que simplemente le dieron a Canadá la autonomía de 1867 y Román Valderotti de Castro pues quiso imitar o copiar esa autonomía, sino que él ya venía con un acervo y un legado
de estudio sobre lo que tenía que ser el concepto de autonomía. Muchas veces él escribe que la autonomía en Puerto Rico o el ideario del autonomismo se puede remontar a las ideas de Alejandro Riley, de Ramón Poveri Giray, del obispo Arismendi, cuando Puerto Rico pues, buscaba representación en las Cortes de Cádiz y tenías aquí entonces un grado de intento de gobierno propio con la Intendencia de Hacienda de Alejandro Ramírez. También él menciona el proyecto del obispo Varela de Cuba de 1822 como uno de los antecesores a su ideario del autonomismo. Las memorias del señor, el Lord Durham, un parlamentarista británico, que para 1839 él escribía cómo las colonias británicas deberán tener un concepto de gobierno propio junto a lo que viene siendo el Reino Unido, que son las bases de la mancomunidad británica que nosotros vemos hoy, ¿verdad? Alrededor de muchos países como Canadá, las Bahamas, Australia, etc. También lo que viene siendo la interpelación parlamentaria de Luis Padial y Vizcarrondo el 13 de noviembre de 1869 en las Cortes Españolas. El discurso que él tiene el año 1870 para votar en blanco, emitir su voto en blanco para elegir a Amadeo Saboya como rey, y el manifiesto de país de 1878 por los autonomistas cubanos. Al igual que los discursos, y esto es bien importante, de Rafael María de Labra, un cubano autonomista, que fueron entonces la base del ideario autonomista de Román Bertolucci de Castro. Él tomó acervo de estas distintas confecciones históricas para poder entonces construir un autonomismo, pero que allegara al criollismo puertorriqueño, o sea, un autonomismo criollo, un autonomismo que pudiera adaptarse y cumplir con nuestra realidad histórica, ¿verdad? No un autonomismo que se adapta a la forma canadiense o a la forma cubana, sino a la forma de nosotros aquí en Puerto Rico. Y es bien claro cuando él decía gobierno propio, no es secesión, no es separación. Ya recuerden también que como Puerto Rico estaba todavía recién de la actividad del Grito del Ares, que había ocurrido hace unos 10, 13 años atrás, pues muchas veces las ideas independentistas se consideraban ideas subversivas, ¿verdad? Y hasta tan reciente como en el siglo XX también con la ley de la mordaza y subsecuentemente. Así que él muchas veces hacía mencionar o aclaraba que las ideas del autonomismo no significa secesión ni separación. Y como ejemplo tomaba entonces lo que viene siendo Canadá y su relación con el Reino Unido. Los principios autonómicos de Valdirotti eran tres: autonomía política, económica y administrativa, que para muchos autonomistas la consideraban radical, a diferencia del autonomismo que proponían los cubanos a través de Rafael María Labra y del español Francisco Cepeda, que era una autonomía política, era una autonomía económica y administrativa, no política, que al final, como les voy a mencionar, fue la que pudo mantenerse y ganar los adeptos en la Junta Magna que se celebró en el Teatro La Perla. Al mismo tiempo, los periódicos liberales de Puerto Rico, la prensa que profesaba lo que eran las ideas liberales, también comenzaron a voltearse a favor del autonomismo. Un ejemplo es el Buscapié de Fernández Busco, de Manuel Fernández Busco, La Civilización y el Liberal de Mayagüez, El Criterio, periódico de Humacao, y La Juventud Liberal y El Pueblo, que son periódicos respectivos de Ponce. ¿Qué tienen en común tanto Mayagüez como Humacao como Ponce? Que yo siempre ligo este tema o lo hispano, lo uno, es que es que estos pueblos, estas tres ciudades, todas eran ciudades portuarias, ciudades que tenían acceso al mundo y tenían una ventana al mundo liberal, cosmopolita, donde había un desarrollo económico mayor, un desarrollo económico mayor en términos de diversidad cultural,
etnia también, una diferencia étnica. Y un ejemplo es Ponce, que ya para mediados y fines del siglo XIX se convirtió en la ciudad más cosmopolita de Puerto Rico. Se convirtió en lo que dice Mariano Vidal Armstrong, su edad de oro. Y eso ocurrió en parte gracias a todas esas personas que están enterradas aquí en el Panteón Nacional. Ese Ponce del siglo de oro, ese Ponce cosmopolita, multidiverso, ese Ponce liberal, fue gracias en parte a todas estas personas que están hoy enterradas en el Panteón Nacional, incluyendo Román Valderotti de Castro. Ellos fueron los que provocaron el Ponce del siglo XIX que tanto nosotros admiramos y tanto exportamos hacia el mundo con su arquitectura neoclásica criolla urbana o con su arquitectura neoclásico urbano sureño. Esa demarcación que contribuyó en una arquitectura distinta, hasta una forma de vestir y una moda en el vestuario distinto, hasta una forma de profesar la fe distinta, porque aquí se va a construir la primera iglesia no católica en Puerto Rico también, la Santísima Trinidad Episcopal. Eso va a reflejar lo que viene siendo el pensamiento liberal de Ponce. De hecho, Ponce tiene algo que es bien en lo que viene siendo Puerto Rico. Ponce tiene la logia masónica representativa del ideario liberal, el único monumento a la abolición de la esclavitud, y la Iglesia Santísima Trinidad. Ambas representan la triárquica de la libertad. La Santísima Trinidad representa la libertad religiosa, lo que viene siendo la abolición de la esclavitud, la libertad del hombre y de la mujer, y lo que va a ser la logia masónica, la libertad del pensamiento. Esa triarquía de la libertad fue posible gracias a las condiciones cosmopolitas que existían en Ponce y que ayudaron a formar el ideal, o que fue terreno fértil para que germinara la semilla del ideario del autonomismo, de esa nueva fórmula política que Ponce le iba a contribuir a Puerto Rico. Así que Ponce es bien importante, y lo vuelvo a mencionar, en parte gracias a estas personas que tenemos a nuestra izquierda o a nuestra derecha enterradas en el Panteón Nacional, que provocaron ese Ponce, como dice Manuel Fernández Junco, ese Ponce señorial, esa ciudad señorial. Así que estas tres ciudades que llevaban esa prensa liberal, que luego se va a transformar en prensa autonomista, tenían algo a la par, que era el contacto con los puertos, que a la vez estos puertos hacían contacto con el mundo y con las distintas ideas que llegaban a través de los marineros, la tripulación, a través del contacto humano, porque los puertos son un lugar de intercambio humano. Por ejemplo, el puerto de la Luna en Burdeos, Francia. Ese puerto es patrimonio de la humanidad, no por el hecho del intercambio económico, sino por el intercambio humano que ocurrió allí, el intercambio de conocimiento humano, de avances en la tecnología, en el pensamiento, en la teología, en la filosofía, en la economía, en la moda, en las invenciones, en todo. Por eso es que ese puerto de Burdeos, el puerto de la Luna, se considera patrimonio de la humanidad. Y Ponce es un microcosmo, el nivel de flujo naviero de lo que fue el puerto de la Luna, siendo el puerto de la Luna en Burdeos, siendo ese epicentro de diversidad étnica que contrajo a la misma vez una diversidad de pensamiento social que va a llevar entonces a una transformación del pensamiento político, haciendo posible el ideario del autonomismo en Ponce. Aquí entonces esto nos lleva a nuestro siguiente tema, lo que es el Ponce y el autonomismo. El 14 de marzo de 1886 los liberales se van a reunir en el Teatro La Perla por iniciativa de la sección del Partido Libre Reformista de Ponce. El acto estuvo precedido por Román Valderotti de Castro, que para aquel entonces era el presidente del Comité Liberal del Partido Reformista en Ponce. Este comité se dispuso en preparar un plan para reorganizar el Partido Liberal en la isla, que va a ser la antesala de lo que va a ser la actividad del Teatro La Perla de 1887. Antes de eso, el 14 de noviembre también de 1886, se va a organizar un documento que se va a conocer como el Plan de Ponce,
que el plan de Ponce fue redactado por Virgilio Biaggi, pero bajo la supervisión directa y las correcciones de Román Baldirotti de Castro, que de hecho él escribió el prólogo y el preámbulo de ese plan de Ponce, Román Baldirotti de Castro. Entre las ideas del plan de Ponce estaba convocar a una asamblea magna en Ponce en un futuro a principios de 1887. Este plan de Ponce, el apóstol cubano José Martí lo llamó como la Carta Magna de Libertad. Así que imagínense qué importante o qué sofisticada y qué impresionante era este documento, que eventualmente José Martí lo va a llamar la Carta Magna de la Libertad. Se va a publicar en el periódico de Mario Braschi, un periódico aquí ponceño, que es La Juventud Liberal. Ese plan de Ponce por primera vez, y también en el periódico El Economista de la figura de Francisco Cepeda. El artículo 7 del plan de Ponce es sumamente importante porque va a crear los fundamentos de lo que nosotros llamamos, de lo que nosotros conocemos hoy como la Ley de Municipios Autónomos, siendo Ponce el primero al año 1990 en cumplir con lo que es la Ley de Municipio Autónomo, el primer municipio autónomo de Puerto Rico. Y este artículo 7 del plan de Ponce de 1886 lee organización de los municipios y de las provincias, así que incluye los municipios, haciendo esa antesala a lo que va a ser entonces la Ley de Municipios Autónomos de 1990. Organización de los municipios y de las provincias en toda la nación con la mayor suma de poder político y administrativo. El punto era, como bien decía Román Baldirotti de Castro, unir a los españoles americanos, que ese concepto tal vez nosotros hoy en día no lo vemos presente porque ya España no tiene territorio en las Américas, pero hasta bien españoles americanos, lo que era Cuba y Puerto Rico, con los españoles europeos. Y entonces poder convivir dentro de lo que es el concepto monárquico español. Pero al mismo tiempo estaba la otra vertiente o la otra escuela del ideario del autonomismo presente, lo que es el autonomismo cubano, a través de Rafael María Laura y Francisco Cepeda. Estos se reunieron para el mismo mes de noviembre de 1886 en la casa de un patriota también conocido como Julián Blanco. Y aquí ellos van a desarrollar el concepto del autonomismo cubano para traerlo a Puerto Rico, que eso va a ser el autonomismo que va a combatir con el autonomismo de Valdoriotti en la Asamblea Magna del 7, 8, 9 de marzo de 1887. Así que estas personas eventualmente van a venir para Ponce también a presentar su idea de autonomismo. Y como bien dice Manuel Fernández Junco en el periódico El Buscapié, la fórmula ganadora fue la fórmula de Rafael María Laura y Francisco Cepeda, no la de Baldirotti de Castro. Pero Baldirotti de Castro, que estaba dirigiendo los trabajos ese día de la Magna Asamblea, pudo acoger esa autonomía de Labra y de Cepeda, hacerla adaptable para el criollismo puertorriqueño y a la misma vez introducir sus ideas para combinar un nuevo concepto de autonomismo, él cediendo en algunos puntos, pero al final del día Román Baldirotti de Castro decía: aquí no estamos para organizar ni un partido ni las ideas de un hombre en particular, sino que estamos para organizar a un pueblo, el pueblo de Puerto Rico. Y ese altruismo que tuvo, ese altruismo ideológico y filosófico que tuvo Román Baldirotti de Castro es sumamente importante, porque va a permitir que proceda y continúe el liderazgo del autonomismo sin enchismarse, sin coger revanchismo, para no afectar el ideario que él veía como el fin para lograr la mejor calidad de vida de los puertorriqueños. Los delegados de todos los pueblos de Puerto Rico que tenían un comité liberal reformista se reunieron con la idea de organizar el partido, pero de ahí es que va a surgir el Partido Autonomista Puertorriqueño. El artículo 1 de la Asamblea Magna, de la Junta Magna de Ponce, que se celebró en el Teatro La Perla,
va a decir, el partido que emana de la Asamblea de Ponce se llamará Partido Autonomista Puertorriqueño. Eso va a decir el artículo 1 de esta asamblea. Y ahí es que entonces queda consagrado y se bautiza y nace el Partido Autonomista Puertorriqueño en el año 1887. Entraron, ¿verdad?, lo que vienen siendo en distintas luchas y en debates sobre cómo debe enfocarse el autonomismo, como les mencioné, saliendo triunfante el grupo de Labra Cepeda, pero Valdoriotti pudo acogerlo y comenzar entonces a incluir sus ideas dentro de ese autonomismo para que fuera entonces recibido por los puertorriqueños. Ante todo esto, va a llegar a Puerto Rico en el 23 de marzo de 1887, a solo días o semanas de haber ocurrido esa asamblea, el gobernador Romualdo Palacio González, conocido, ¿verdad?, famosamente por el término de los compontes o por el grupo de los compontes, que estos grupos se van a dedicar a perseguir a personas con ideales liberales independentistas, confundiendo ya sea de buena fe o de mala fe, a los autonomistas con ideas de secesión y separación de España. Entre los grupos que él persiguió estaba la sociedad boicotizadora, que se dedicaba a boicotear lo que era el comercio español, los intereses españoles en Puerto Rico, como forma de protesta para que España entonces se diera más libertades para la isla. Román Valdoriotti de Castro, él fue arrestado el 22 de agosto de 1887 y conducido a Juanadía. Luego de un proceso judicial fue liberado, pero entonces va a caer preso otra vez dos meses después, el 6 de octubre de 1887. Aquí él cayó preso junto a otros 16 personas, que incluye a Ramón Marín, que era su amigo fiel dentro de la idea del pensamiento autonomista. Fueron detenidos por las autoridades españolas y fueron encarcelados primero en el Castillo, donde está hoy en día la Escuela de Música, aquí en Ponce. Subsecuentemente, el 6 de noviembre, un mes después, el gobernador Romualdo Palacio pide que estos prisioneros sean trasladados a la cárcel del Castillo San Felipe del Morro en el Viejo San Juan. Román Valdoriotti de Castro va a comenzar su viaje hacia San Juan, saliendo del puerto de Ponce a través del vapor Fernando el Católico. A mí siempre me gusta buscar el nombre de los barcos, ¿verdad? Por el estudio de los puertos. A través del vapor Fernando el Católico. Él con los demás autonomistas van a salir de madrugada, por la noche del 6 de la madrugada del 7 de noviembre, y van a llegar el 7 de noviembre a las 11:30 de la noche. Todo un día de viaje, desde la madrugada, desde el día antes, desde las 11 de la noche, 12 de la madrugada, hasta las 11:30 de la noche del 7 y 8 de noviembre. Así que fue casi un día de viaje completo lo que estuvo Valdoriotti en ese vapor. Así que eso nos deja también a nosotros constatar cómo era la efectividad de la comunicación en Puerto Rico. No había unas vías de comunicación, o lo que se llama también un andamiaje de construcción, de comunicación todavía desarrollado. Por eso es que se tardó tanto en llegar un día completo para ir un poco más de un día, para ir de Ponce hasta San Juan a través de ese vapor Fernando el Católico. Una vez allí, apresado, los autonomistas, dirigidos por Olimpo Otero y Víctor Barguel, van a tratar de ir a España para contarle a la monarquía y a las cortes el abuso de Romualdo Palacio. Un detalle bien importante que no mencioné es que en el segundo arresto de Román Valdoriotti de Castro, lo arrestaron porque él intentó escapar por el puerto de Ponce cuando les tenía prohibido salir de Puerto Rico. Él intentó escapar por el puerto de Ponce hacia España para llevar la queja ante el rey y las cortes españolas del abuso de Romualdo Palacio, pero lo capturaron antes que pudiera el barco salir, y ahí entonces que lo van a arrestar. Allí
Una vez en España, pudieron entonces comunicarse con las distintas autoridades y exponer el abuso de Romualdo Palacio. Existieron dos palabras clave de parte de los autonomistas españoles para informarle, de parte de los autonomistas puertorriqueños en España, para informarle a los autonomistas que se quedaron en Puerto Rico, que estaban escondidos, que todo iba bien y de acuerdo al plan que llevaban. La primera palabra fue música. Música quería decir, mira qué inteligente es todo autonomista, tenés hasta un código completo. La palabra música quería decir, hemos llegado con bien. Y una vez el enlace se telegrafó o a través de un sistema de cable, llegó lo que se llama la cablegrafía, a través del proceso de cablegrafía. Una vez llegó el mensaje música, pues se sabe que ellos llegaron con bien y que pudieron entonces hacer contacto con las autoridades españolas. La otra palabra código era la palabra bandera, que significaba hemos triunfado. Quiere decir que fue exitoso la queja que llevaron a cabo los autonomistas y eventualmente van a remover al gobernador Romualdo Palacio un 24 de diciembre de 1887. Fue puesto en libertad Román Bordellotti de Castro y Romualdo Palacio fue entonces enviado a España a través del vapor Isla de Cebú, que toma el nombre por una de las islas de las Filipinas, que para aquel entonces Filipinas era un territorio, una colonia de España. Hacia el fin de la vida de Román Bordellotti de Castro, una vez fue liberado, el 3 de enero de 1889 él va a renunciar a la presidencia del Partido Autonomista Puertorriqueño porque él fue, en ese teatro, él se convirtió en presidente del Partido Autonomista Puertorriqueño. Pero ya enfermo, ¿verdad?, decaído de salud por las condiciones carcelarias que él tuvo en el Morro, donde sufrió tortura, falta de alimentación, falta de medicina, que complicó su condición de salud, pues que terminó entonces con su vida. El 3 de enero de 1889, ya débil, él renuncia a la presidencia del Partido Autonomista Puertorriqueño. Y el 8 de enero, él le envía una carta a Rafael María Laura, que tiene una oración bien interesante que denota el pensamiento visionario y futurista de Román Bordellotti de Castro, cuando él dice, dentro de 15 años, le escribe a Laura, dentro de 15 a 20 años, estos países, refiriéndose a Cuba y Puerto Rico, no serán una sombra de lo que son hoy. Y subsecuentemente tuvo razón, eventualmente llega la guerra hispanoamericana, el cambio de soberanía en Puerto Rico, ¿verdad?, para el artículo 2 del Tratado de París, que España le cede a Estados Unidos Puerto Rico y reconoce la independencia de Cuba a través de un proceso conocido como la enmienda Platt. Y sin duda alguna cambió el destino de ambos países. Así que ya Román Bordellotti de Castro sabía que algo iba a ocurrir y sabía el porvenir del futuro puertorriqueño y cubano. Él va a morir el 30 de septiembre de 1889 en Ponce a las 8 de la noche. Una vez muere, Rivera Marín le dice a este joven autonomista, conocido como Luis Muñoz Rivera, que tomara las riendas del ideario de Bordellotti y del autonomismo. Eventualmente ese señor Luis Muñoz Rivera se va a casar, ¿verdad?, con la hija de Ramón Marín, de Amalia Marín. Y también le pide que luche contra el pensamiento y el ideario autonomista de Francisco Cepeda, que no le convenía a Puerto Rico, sino el ideario de Román Bordellotti de Castro, con las nuevas vertientes que le iba a incluir Luis Muñoz Rivera y Rivera Marín también subsecuentemente. Sin duda alguna, cuando ocurrió ese pase de batón, por decirlo así, fue el pase de batón que provocó y formuló la eventual autonomía que nosotros vivimos hoy en Puerto Rico con relación a Estados Unidos. Al final del día nosotros vivimos en el mundo que Román Bordellotti de Castro sembró en Puerto Rico, que es el concepto de autonomía, ahora una autonomía con Estados Unidos de América.
Nosotros vivimos en el mundo que creó Román Valderotti de Castro, en el mundo de Ramón Marín, en el mundo de Luis Muñoz Rivera, en el mundo también de Luis Muñoz Marín, en el ideario del autonomismo puertorriqueño. Que aquí, ¿verdad? Que aquí eso es algo que también se recuerda en el Panteón Nacional Román Valderotti de Castro, ese ideario, ese pensamiento del autonomismo. Y cómo el autonomismo en algún momento o en su momento fue recíproco de las ideas más avanzadas del siglo XIX, ideas británicas, canadienses, de pensadores cubanos. Y cómo eso hoy en día impacta y afecta nuestras vidas y en el diario vivir. Es el autonomismo puertorriqueño, pero ahora dentro de una nueva etapa y una nueva fase, que es en relación con Estados Unidos. Subsecuentemente se puede decir que este autonomismo comenzó a florecer en Estados Unidos una vez se forma la ley Foraker y crea este concepto del gobierno civil en Puerto Rico. La adquisición del puerto de Ponce por el municipio de Ponce en 1911 es, por decirlo así, ese segundo paso del autonomismo puertorriqueño. En este caso, un autonomismo municipal. Hasta el día de hoy, Ponce es el único municipio que tiene la franquicia de su puerto, la franquicia y la titularidad de su puerto. Luego la ley del gobernador electo, la ley 600 y eventualmente la ley que establece, y la ley 600, el establecimiento de la estabilidad social en 1952. Miren cómo ha ido el proceso evolutivo del autonomismo hasta llegar a nuestro mero respiramiento y existencia de hoy. Así que el legado de Román Valderotti de Castro sigue vivo, continúa en nuestras vidas. Posiblemente en un futuro se transforme, pero sin duda alguna ese legado continúa entre nosotros y es sin duda alguna la razón del desarrollo económico que existe en Puerto Rico en el día de hoy, ya sea en términos sociales, políticos y económicos. Muchas gracias a todos por su atención y por estar aquí. Y también un aplauso a Valderotti de Castro, ¿verdad? Muchas gracias y a todos los audiovidentes también. Muchas gracias por estar presentes. Buenas noches. Bueno, reitero las palabras de el profesor. Gracias a todos por su presencia, gracias a nuestra audiencia que nos sintoniza a través de la red social Facebook del Panteón Nacional Román Valderotti de Castro, y pronto anunciaremos las próximas actividades, ¿verdad?, que celebraremos para provecho también de la audiencia en internet. Antes de despedirnos, queremos darle la más sincera gracias a la alcaldesa Marley Cifre, a la señora Irma Santiago, administradora del Departamento de Cultura, a la señora Marian Torres, administradora Oficina de Turismo, el señor Iván Yuyer Rodríguez, director Oficina Cultura, Turismo y Comunicaciones, al señor Heriberto Yadier, fotógrafo, compañeros del Panteón, que todo esto es meritorio mencionarlo, porque si no fuera por este grupo de trabajo que nosotros tenemos aquí, que dan más de la milla extra, no podríamos estar hoy en la noche de hoy aquí. Así que comenzamos con la señora Estel Soto Caquía, que se encuentra aquí en nuestra sala hoy, el señor Carlos Troche, José Montalvo y Gerard Albizu, que es nuestro compañero, la clave del éxito de este panteón también, del Panteón Nacional, del funcionamiento, la señora Luz Echevarría, Eddie Jorge Santiago, que lamentablemente no está con nosotros en el día de hoy, que también es pieza clave en el funcionamiento de nuestro Panteón Nacional, señor Pedro Sepúlveda, José González Peña, nuestro guía turístico por más de 32 años en el municipio autónomo de Ponce, señor Alberto Cortés, Transportación, los compañeros de Obras Públicas, su director, y en especial la señora Telma Morales, que es la facilitadora con todas estas cosas que nosotros en ocasiones necesitamos y solicitamos aquí en el departamento de Ornato, a la señora Roda Rodríguez, el personal de recogido de basura municipal, que también siempre nos está dando la mano, compañeros del almacén municipal y transporte,
También tenemos que resaltar y de la presencia hoy de este gran profesor catedrático de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, el profesor Iván Torres, que pide un aplauso, también nos da la mano siempre. Y bien importante también a nuestros amigos de la banda municipal, que también en muchas ocasiones nos brindan todo el equipo para que este tipo de actividad sea un éxito. Quería mencionar también, bien importante, palabras que dijo el profesor en su elocución, que este lugar, mucha gente hoy en día están viajando a toda Europa, que principalmente muchos ponceños que salen a viajar a Europa, mayormente el destino que están hoy en día seleccionando es España. Nosotros aquí, muchos de nosotros que residimos en esta isla, no sabemos que no tenemos que viajar tanto. Si nosotros aquí, un ejemplo de lo que ustedes le van a presentar en España, en muchas partes de Europa, lo tenemos aquí en Ponce, que es nuestro Panteón Nacional. Así que aquí preservamos la historia, es una casa abierta que lo que trata es de mantener la historia de todo Puerto Rico, porque aquí hay personas que aunque no nacieron en Ponce, hoy en día ya hacen sus restos aquí, en el Panteón Nacional, como bien dijo el profesor. Adicional a eso, es bien importante que sepan que está la casa de todos. Aquí la historia es la historia, nosotros no añadimos, no cambiamos, sino que la estudiamos para llevarla a generaciones futuras, que es bien importante porque nosotros, a pesar de que en ocasiones no contamos con la presencia del público que nosotros esperamos tener aquí, porque trabajamos para tener mucho público aquí siempre. Y es importante que ustedes sepan que nosotros también escuchamos, ya sea por las redes sociales, a nivel radial, mucha gente quejándose de que en Ponce pues ofrecemos muchas fiestas, ofrecemos muchos espacios que quizás son del grado de algunas personas, pero también tienen que ver que nosotros también, y la señora alcaldesa Marley Cifre, brinda estos espacios para esas personas que también necesitan un espacio como este, de quizás ampliar su conocimiento, adentrarse más a la historia, y nosotros lo estamos brindando desde este espacio. Al igual que el compañero, tenemos también otros lugares como el Centro Ceremonial Indígena de Tibes, que también brinda la oportunidad de uno enriquecerse, conocer sobre la historia indígena. La tenemos también aquí en Ponce. O sea que en ocasiones escuchamos muchas personas hablando de que no hay espacio para ampliar conocimiento, quizás conocer más de la historia, y quizás pues no se orientan lo suficiente, y lamentablemente hoy presencialmente quizás no están aquí. Nosotros tenemos muchísimos proyectos que eventualmente vamos a seguir trabajando. La señora Irma Santiago, la administradora de Cultura, nosotros ya hemos ido haciéndole los acercamientos. Próximamente nosotros, como dijo el compañero Jaime Vázquez, que también le doy las gracias porque a través de su programa Lienzo Sonoro nos brinda ese espacio para que las personas también conozcan acerca de todo lo que está sucediendo aquí en el Panteón Nacional y en todo Ponce. El compañero está al aire todos los jueves a través de la emisora WPAB, que esa emisora es un ícono de la ciudad de Ponce. Es la que nos mantiene siempre al tanto de todo fenómenos atmosféricos, todo lo que pasa en la ciudad, y el compañero, gracias a Dios, consiguió un espacio dentro de esa emisora que le brinda la oportunidad al público, no solamente ponceño, de todo el sur de la isla, que lo puede accesar y escucharlo. Hoy en día, con los adelantos de la internet, también originalmente la señora Irma Santiago sabe que nosotros teníamos lo que en español se conoce el mailing list. Entonces nos reuníamos todo lo que era el Departamento de Cultura a pegar en cada invitación de esa el nombre de la persona que se había añadido a ese lugar. Hoy en día, pues con todos los adelantos, nosotros los invitamos a que busquen o accedan a la página Visit Ponce. También nosotros tenemos Ponce Ciudad, y ahí sale todo lo que está ocurriendo aquí en la ciudad.
El Panteón Nacional opera los 7 días de la semana. Nosotros también en ocasiones recibimos público que hace su reservación, o sea que en el horario que mayormente nosotros operamos, podríamos también ser un poquito más flexibles. Si usted no puede llegar aquí en el horario que nosotros operamos normalmente, pues nosotros también recibimos al público luego, siempre y cuando se haga una reservación. Así que gracias por escucharnos, gracias por apoyarnos. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir brindando este espacio es sumamente importante también para los estudiantes que quieran venir aquí, quieran conocer lo que es el Panteón Nacional. Y un evento trascendental que ocurrió aquí, profesor, fue el enterramiento de la hija de un de la iglesia bautista en un cementerio católico, y lo tenemos aquí también. Fue cuando también ahí comienza la iglesia bautista a comenzar en relación con la iglesia católica también, o sea que comienzan a hacer su acercamiento unos del otro. O sea que tenemos mucha historia aquí. El lugar es atractivo porque no solamente usted venga a escuchar de la historia, usted puede llegar aquí, leer su libro, sentarse en uno de los bancos que nosotros tenemos en las 3.2 cuerdas de terreno que tenemos aquí. Aquí son todos bienvenidos. Esta locución mía fue por la situación de que encontré a algunas personas despectivamente en la radio, o no tan a nivel de radio, pero sí en las redes sociales. Escuché de algunos improperios sobre personas que yacen aquí, y lamentablemente pues esta es la casa de todos. Así que una vez más, gracias por estar aquí con nosotros. Esperamos tener y poder disfrutar de su presencia, de su visita en algún momento. Ya como les digo, operamos los 7 días de la semana, se pueden hacer reservaciones. Le damos las gracias, pero infinitamente, al profesor Luis Fernández. Cariñosamente aquí le decimos Luisfe, porque Luisfe, pues tenemos unos cuantos Luis aquí, que son todos excelentísimos también. Y el profesor pues siempre es el que nos brinda la ayuda cuando a nosotros aquí viene alguna persona y nos da un tipo de información o nos hace el acercamiento con alguna pregunta, y nosotros obviamente solicitamos rápido, cogemos el teléfono, Luisfe, por favor, ayuda. Así que gracias nuevamente, gracias profesor por brindarnos de su tiempo. Gracias al señor Jaime Vázquez, que siempre también ese es la persona, el locutor oficial del Panteón Nacional. ¿Okay? Gracias a los compañeros míos, a los que estamos todos los días, que pelean conmigo diariamente, que yo les exijo, ellos me exigen también. Así que para nosotros ha sido un honor la noche de hoy, y como dijo el compañero, bien importante, vamos a eventualmente a seguir mostrando las diferentes fechas para las diferentes actividades durante todo el año. ¿Okay? Ahora creo que mi compañero, la próxima sería el 14 de abril, con el natalicio de este gran tenor puertorriqueño, don Antonio Paoli. Y nada más y nada menos, vamos a contar con la presencia del coro de la Escuela Superior Dr. Pila, y vamos a contar con la presencia del orador principal, que va a ser don Néstor Murray. Así que están todos invitados, y próximamente seguiremos mostrando las fechas que vamos a tener aquí actividad para el disfrute de todos, y que puedan entonces también venir y disfrutar con nosotros lo que es el Panteón Nacional. Gracias nuevamente, que tengan bonita noche. El obsequio. Tenemos un obsequio también aquí para nuestro compañero. Espero que sea de su agrado. Lo hicimos con mucho cariño. Y lo vamos a tener en otras próximas ocasiones también, no solamente hoy. ¿Hay alguna pregunta aquí del público? Claro que sí, cómo no. Adelante, y más usted que es de la casa. Sobre lo de la Iglesia Santísima Trinidad
estatua de Jorge María de Hostos en Ponce, mira que a mí me gusta lo que es. No, pero quiero hacer una pregunta, porque no escuché, después de la iglesia Santísima Trinidad, Ajá, está la abolición, escuché la logia masónica, por lo que yo mencioné. y no pude escucharlo bien, si es que en Ponce hay como de José Martí y demás. No, lo que yo mencioné fue la logia Aurora, la logia masónica. La logia Aurora, fue lo que yo mencioné como el tercer punto. La logia Aurora. Ah, la logia. Sí, no, yo no Era mencioné. Eugenio María de No, yo no mencionaba, esto fue la logia Aurora, allí. Sí, hay una escuela de los Pámpanos de Hostos, por un monumento así, bonito. Pues aquí nosotros tenemos un monumento, tenemos dos de José Martí, tenemos de Juan Pablo Duarte, que de hecho hoy se celebra el aniversario cuando regresaron los restos de Juan Pablo Duarte de Venezuela al Panteón Nacional Dominicano, 1882, donde está Hostos también el allí. parque de los leones y feroces. Y entonces, lo del barco ese que tenía ese nombre tan peculiar, perdonando que vuelva al jueves pasado, el tan preclaro Camacho Semidey, pero en una él aseveró como ejemplo de que la Secretaría de Educación no necesitaba como tal la administración pública. Y pues no quiso usar la fina ironía, como él dijo, de Sánchez Vilella, de que si a la que nos referimos, que sabrán quién es, y el gobernador que la nombró, no le hubiese venido mal, obviamente, la administración pública. No dije el nombre porque lo saben y hasta algo jocoso voy a decir una vez a un paciente, para no decir mala palabra. Eso es una. Entonces, el puerto de Francia, muy cosmopolita y culto, ese es el Mediterráneo, porque no pude entender el nombre. sí, queda para el área del Por Mediterráneo. Marsella, por esa Sí. área. Entonces, sobre ese puerto, a ver, ¿verdad? Su entendimiento. Yo he conceptuado, no sé si estaré equivocado, que el honorable gobernador Hernández Colón, en cierta manera, pudo tener, perdonando el término, ¿verdad? Cierto delirio por las leyes de cabotaje, que, pues, en cuanto a lograr en el ELA, que viene siendo el autonomismo criollista, pues el ELA criollista, en lograr ciertas libertades que para mí pues fuera de la realidad, por eso usé el término. ¿Puede dar algo sobre eso que pueda ser ilustrativo? Sobre la relación histórica entre el puerto y autonomismo. Sí, el superpuerto sí fue producto de ese delirio de libertad de leyes de cabotaje, y que por eso pues quedó prácticamente en nada. Mira, pues, es que el sur de Puerto Rico es ha sido un punto muy estratégico desde que luego del fin de la guerra civil estadounidense llega esta figura que es Alfred T. Mahan, que él siempre señalaba que el sur de Puerto Rico era sumamente importante para la protección del canal de Panamá de la llegada de navieros europeos para tratar de incursionar por las Américas. ¿Qué ocurre? El que sea esa área del puerto de Ponce, al mismo tiempo, por ser un espacio de hondo calado, era excelente para poder hacer los distintos tipos de navegaciones hacia la región del canal de Panamá, y como un puerto carbonero. Por alguna razón, los estadounidenses, cuando comenzaron a incursionar por Puerto Rico, llegaron por el sur, cerca de Ponce, y luego entonces van a llegar al puerto de Ponce también. El puerto de Ponce, como está en un punto estratégico, tanto histórico como económico y militar, se propuso en algún momento construir un megapuerto, un puerto de transbordo como el puerto de las Américas, que iba a ser un complejo que iba a conectar 3 puertos
para hacerlo en este gran complejo, lo que es el puerto de Guayanilla, el de Peñuela y el de Ponce, dirigidos, claro, encabezados por el de Ponce. Y todo ese espacio iba a convertirse en el gran complejo portuario o puerto de las Américas. Eventualmente, pues, esa idea no se pudo concretar, no se pudo desarrollar, y más cuando luego va a cerrar la Corco, ese espacio portuario de Tallaboa, que es el puerto propio de Peñuela, el puerto de Tallaboa. No se pudo desarrollar a su máxima expresión, igual que el de Guayanilla. Entonces, pues, de nuevo, va a recaer el peso del comercio portuario en el sur, en Ponce. Una vez no se pudo construir ese megapuerto que tenía como idea, claro, Rafael Hernández Colón, Rafael Cordero Santiago, porque eso iba a servir como un espacio de conexión económica de Puerto Rico para poder lograr una interdependencia con las demás regiones del mundo y del Caribe, y depender, claro, al mismo tiempo, menos de importaciones estadounidenses y menos también del puerto de San Juan. En esas historia y ventajas del puerto de Ponce, pregunto, las restricciones federales perjudican el poder de nosotros tener un libre comercio. Bueno, sin duda alguna, al estar bajo Estados Unidos y sus reglas federales marítimas, pues no tenemos esa libertad para nosotros aquí comercializar con los distintos centros portuarios del mundo que quieran venir aquí de una manera también directa. Existen los impuestos de importación, Al mismo tiempo. o sea, que sería para las personas... Y la centralización, mientras continúe casi un 90%, un 85% del comercio naviero llegando a San Juan, pues nos va a permitir que otros puertos prosperen y crezcan. Por eso es que es tan importante, por ejemplo, la llegada de los cruceros que está viendo últimamente en Ponce, porque no solamente ahora están yendo a San Juan, sino que también hay una segunda opción portuaria en Puerto Rico, a un pueblo que también tiene su historia cultural, su turismo, sus lugares para uno visitar y conocer, y también viene siendo otra opción, otra alternativa, tanto al puerto congestionado de San Juan y sus cruceros, como entonces a la misma ciudad de San Juan también. En resumen, que no se podría descartar, ostentar mayores libertades insulares para nuestro mejor desarrollo del puerto y todo lo que conlleva tal economía. Es que muchas veces la actividad portuaria está bien atada a la economía de un pueblo. Está atado. Mientras más actividad económica tengamos nosotros en nuestra condición de isla, más movimiento portuario va a haber. Al mismo tiempo, al nosotros consumir casi, que nuestro consumo sea casi un 85-90% importado, es algo que nosotros también tenemos que reducir un poco, ¿verdad? Si queremos una autosostenibilidad, que eso va a provocar a que sea menos la transportación portuaria a Puerto Rico, que ese es otro punto que hay que ver, porque mucha gente dice hay que ser más autosostenible, no depender tanto de la importación, pero si dependemos menos de la importación va a ser menos actividad portuaria, lo que va a ocurrir en nuestros puertos al mismo tiempo. Por eso es que sí, la actividad portuaria significa libertad económica o desarrollo económico, pero a la misma vez representa que estamos importando demasiado de lo que consumimos, y no siempre es bueno eso, ¿verdad? Al mismo tiempo, porque entre más se pueda desarrollar aquí lo que nosotros consumimos, mejor, pero al mismo tiempo se afecta a la actividad portuaria. Perdonando, de la pregunta anterior que se me pasó decir del peculiar nombre del barco, que por eso era que me había recordado el pasado foro, porque lamentablemente tienen a flor de labio niños y juventud esa mala palabra, que obviamente puede ser por falta de buenas escuelas. Por eso fue que lo relacioné a... ¿Cuál de los barcos? A lo que había dicho de que la Secretaría de Educación, no sé por qué, no requería administración pública. Por eso fue. Entonces, una última pregunta.
El exgobernador Alejandro García Padilla, en su incumbencia del 2012 al 16, creó la Junta de Control Fiscal. Tal vez ustedes, ¿verdad?, que son personas más enteradas de esto, no sé si eso vino de su administración ejecutiva y la legislatura lo aprobó o cómo sería, pero irrespectivo, ¿verdad?, de ese desarrollo. ¿Existe en algún estado de Estados Unidos ese tipo de junta? Bueno, una junta de supervisión fiscal como la tenemos nosotros, no, ¿verdad? Sí, ciudades, por ejemplo, Detroit, estuvo bajo sindicalismo, ¿verdad? O bajo una junta de supervisión financiera por la crisis económica que entró Detroit a principios del año 2000 hasta el año 2015, 2016, pero ya esa junta de consejería financiera ya fue removida. Pero nosotros no somos una ciudad, somos una jurisdicción completa. Sí, o sea, pero en el caso del ejemplo de Detroit fue por razones de la industria económicas. Pero hay un estado de Estados Unidos que, como dijo el Camacho Semiley, de los pasados 40 años, que esa mala política que puede incluir corrupción, pues se remedió por la Junta. Que sepas, no hay un estado en Estados Unidos que por motivos estrictamente políticos hayan tenido que hacer una junta similar. No, o sea, que haya llegado una junta federal, por ejemplo, que la Junta de Supervisión Fiscal es parte de la ley promesa que el presidente Obama y el Congreso pues firmaron para poder ayudar a las finanzas de Puerto Rico. Que García Padilla como gobernador y Pedro Pierluisi como comisario residente la pidieron para ponerla aquí, pues serían otros 20. Pero sí sucedió luego de la guerra civil estadounidense que los antiguos estados confederados, los estados que se separaron de la Unión, recibieron lo que vendría siendo una supervisión federal para el manejo de la transición de nuevo hacia la Unión de Estados Unidos, que también se conoce como el proceso de reconstrucción. O sea, que básicamente se originó por el presidente demócrata Obama y de ahí vino. Y también Pierluisi era demócrata y García Padilla también. Esa misma, ¿verdad?, política demócrata. Esta es la última pregunta. Según el doctor Martin Luther King, ¿verdad?, ante el racismo, la expresión de I have a dream, y John F. Kennedy, por demócrata, it's not what your country will do for you, it's what you will do for your country. Esa cita está en la playa. Fue claro el solista Camacho Semiley sobre que él no sabía lo que iba a pasar, pero que la cosa estaba lo suficientemente mala. Se podría celebrar hipotéticamente un foro en que se invitase a un miembro, un delegado de esa junta, tal vez profesores de la administración pública, quizás algún personal de la oficina de gerencia y presupuesto, a ver si hay alguna manera de concretar en este germen al caudal humano, pues en pro de la reglamentación y certificación, claro, mediante academización de la administración pública a los funcionarios gubernamentales. Un foro donde los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal... Bueno, ¿verdad? No se lo pude preguntar por aparte a Ronaldo, a lo mejor está utópico, fuera de la realidad. Es un foro en que se pudiese eso mismo, concretar, tal vez con algún miembro de la Junta, un representante, ¿qué va a ocurrir? Porque él también dijo que todo el mundo quería derogar la Junta. Está bien, pero entonces si va a ser de Guatemala a Guatapeor, ahí es que estoy ubicado. No, sería bueno, pero al mismo tiempo hay que recordar que los miembros de la Junta no son las personas más sociables.
y que al final del día ellos no vienen a hablar con nosotros, ellos vienen a manejar nuestro gasto de finanzas, ¿verdad? Eso es el fin de ellos, no es que vengan a sentarse con nosotros, a preguntarnos qué creen, cómo podemos hacer. Sin sentarse con nosotros ni nada. Es una junta Impuesta, fue impuesta. Es dictaminatoria y siendo dictaminatoria, pues no se va a poner así empáticamente de esta manera, sino se atiene a sus estudios. Pues entonces básicamente sería de esperarse, porque con administradores públicos aquí tenemos a uno, son profesores enclaustrados en sus feudos universitarios, o sea que pues básicamente entonces se puede asumir que va a seguir la Junta por sécula secular. La Junta va a continuar mientras en Puerto Rico los bonos crediticios no se enderecen, mientras que no hayan planes fiscales justamente avalados y adecuados, donde los gastos sean menos que las ganancias o que lo que se llama la generación de ingresos. Mientras eso no ocurra, la Junta va a estar. El día que esas cosas pasen, pues esperemos entonces que la Junta pueda salir, porque al final del día fue impuesta, aunque sí nuestros dos políticos principales la fueron a buscar, pero estoy seguro que no fue con el consentimiento de la mayoría de las personas, que es lo importante. Agradecemos la presencia del doctor Yossi Busquet, que siempre nos acompaña aquí con nosotros, siempre nos apoya en los diferentes proyectos. Ahora en el momento el profesor Iván Torres, catedrático de la Pontificia Universidad Católica, va a tomar unas palabritas antes que nos retiremos del vivo. Muy buenas noches a todos, honradísimo estoy esta noche de hoy. Mi nombre es el doctor Iván Torres de Hoyos y a nombre de la Pontificia Universidad Católica pues quería también mencionar y destacar esta excelente ponencia de producto de la Pontificia, así que ha sido egresado de la bachillerato, grado de maestría de la Pontificia Universidad Católica del programa de Historia, así que como dicen por ahí, nada más con el testigo. Quería definitivamente abonar sobre esta elocución que ha hecho aquí nuestro egresado, ¿no? Y de la cual nos distingue, y cómo ha podido elaborar desde el inicio, haciendo un trasfondo de esta figura, y de la cual pues todos poco a poco pues estuvimos como identificándonos con él, cómo se desarrolló el origen social, cómo inclusive pues, de manera ejemplar, de manera que buscar todas las alternativas como buen puertorriqueño, de la cual podríamos tomar ejemplo de el querer y la pasión por educarnos, pues siempre van a haber puertas que se nos abren siempre y cuando haya ese interés. Vimos que Valderotti pues logra apoyo inclusive financiero para desplazarse a Europa. También como ha sido buscando esa información, ¿no? Y ojo, también Valderotti va a ser producto del patio. O sea, si vemos que sabe idiomas, sabe francés, sabe que le permite la capacidad intelectual de desplazarse a Francia, a España y así por el estilo, es porque el patio lo ha preparado de esa manera. Es decir, que nuestros próceres también tenían un trasfondo académico que no podríamos subestimar, ¿no? Porque la época española, pues todo era un desastre, esto era cuando realmente tuvimos bastante, no solamente él, sino todos los próceres del patio que tenemos y que se educaron aquí en el ámbito local. En el Centro Conciliar San Ildefonso,
fue el primer centro educativo fundado en 1830, y es decir, y se preparó con el fin, con esa finalidad de que España pues también en un momento dado concientizó la educación también de un pueblo. Hay algo que señalar a cargo también de la Iglesia, la Santa Madre Iglesia Católica, en la cual pues también eran los docentes para enseñar los cursos básicos a la manera europea. Para los efectos, el egresado terminaba, como en Puerto Rico teníamos, un grado asociado, es decir, se desplazaba a terminar el bachillerato. ¿Se acuerda en Ponce, la UPR que inició este programa? Luego, ¿qué pasaba con el egresado? Como lo hicieron nuestros profesores del patio, Francisco María Quiñones, Segundo Ripaelli, todos estos que tuvimos, se desplazaron a Europa, a la Complutense de Madrid. Estamos hablando de la universidades de Alemania, Betances en la Sorbona de París. Eso era el producto de Puerto Rico, donde le permitieron entonces terminar, no solamente en esa capacidad intelectual también del boricua, sino terminar en el grado que iniciaron. Una vez terminaban, regresaban a su patio, a su terruño, para poner manos a la obra y seguir en esa continuidad de su aportación. Así que esto no ha terminado, porque un ejemplo que tenemos ha sido nuestro egresado doctorando porque a la vuelta de la esquina va a ser doctor en filosofía y letras con concentración en historia. Así que a nombre de la Pontificia es una agenda para que él se acuerde y apunte todas las conferencias que va a ir a regresar a la Pontificia, a su casa, porque como todos los próceres regresaban a Puerto Rico, así que regresar a su casa a abonar y a poner su granito de arena en el ámbito educativo, que es nuestra Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Gracias a todos. Gracias, doctor, por contar con su presencia en el día de hoy, sacar tiempo de su tiempo tan ocupado que siempre se encuentra. Gracias por siempre acompañarnos y darnos la mano en todas estas actividades. Se me olvidó ahorita mencionar a una de las compañeras que es pieza clave también de aquí, Jairi B, que estuvo por ahí fotografiando, pero pues sigue con su agenda, y le damos las gracias porque siempre también nos ayuda con esto de los medios y redes sociales. Bonita noche para todos y gracias por acompañarnos.